Guadalajara nunca ha sido una ciudad callada. El tráfico ruge, los vendedores gritan sus ofertas y la gente camina con prisa, como si el tiempo se les escapara de las manos. Pero esa tarde algo detuvo todo. Saúl Canelo Álvarez había salido a caminar por el centro, como hacía a veces cuando quería desconectarse del mundo, recordar de dónde venía. Con gorra, lentes oscuros y una chamarra sencilla, se mezclaba entre la gente sin llamar la atención, hasta que la vio. Ahí estaba, sentada en la banqueta, junto a un poste oxidado, con la mirada clavada en el suelo y una mano temblorosa extendida hacia los que pasaban. La mayoría ni la volteaba a ver. Algunos fruncían la cara, otros la esquivaban como si fuera invisible. Pero él se detuvo en seco. La reconoció en un instante. Era ella, su maestra. «Profe Lidia», susurró, quitándose los lentes con incredulidad. Esa cara, esas arrugas, esos ojos cansados pero llenos de esa misma ternura firme que lo había marcado de niño. No cabía duda. Era ella, la mujer que un día le dijo que valía, aunque todos lo miraran como un caso perdido. La única que le dio una palmada en el hombro cuando llegaba sucio, sin lonche y con los puños llenos de rabia. Ella levantó la vista despacito y cuando lo vio, su boca tembló. «Saúl», dijo con un hilo de voz. En ese momento, el ruido del tráfico desapareció. La ciudad entera se desvaneció. No había cámaras, no había fama, no había cinturones ni millones. Solo estaban ellos dos, el niño y su maestra. Canelo se agachó frente a ella. La gente empezó a voltear confundida. ¿Qué hacía ese hombre arrodillado ante una señora indigente? Pero él no pensaba en eso. Él solo pensaba en lo que sentía en el pecho. Un nudo, una mezcla de tristeza, enojo y algo más difícil de explicar. «¿Qué le pasó, profe?», preguntó con los ojos brillosos. Ella intentó sonreír, pero lo único que salió fue una lágrima y una frase que lo partió. «La vida, mijo, la vida me fue quitando todo. Antes de que sigas viendo lo que pasó entre Canelo y la mujer que lo marcó para siempre, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia apenas va comenzando y te va a llegar al corazón». Canelo se sentó en la banqueta junto a ella. Sí, así, tal cual, como cuando era niño y ella lo sentaba a su lado para enseñarle a leer sin burlas, sin regaños. Algunos curiosos empezaron a grabar, pero a él no le importaba, porque lo que estaba viviendo no era para las redes, era algo que dolía de verdad. «Usted fue la única que creyó en mí cuando nadie más lo hizo», dijo con la voz cortada. «No la voy a dejar aquí». Ella rompió en llanto, bajó la mirada con vergüenza, pero también con alivio, porque en medio de una ciudad que la había ignorado durante años, alguien, su exalumno, la había reconocido. Y no cualquier alumno, el niño rebelde que hoy era un campeón del mundo. Canelo la ayudó a ponerse de pie con cuidado. La abrazó fuerte, como si el tiempo pudiera volver atrás y borrar todas las noches frías que ella pasó sola. Lo que nadie sabía es que ese abrazo era solo el inicio. Lo que Canelo iba a hacer después dejaría sin palabras a todos los presentes y cambiaría para siempre el destino de la mujer que un día le cambió la vida a él. Mientras caminaban juntos por la acera, tomados del brazo, la gente volteaba incrédula. Algunos sacaban el celular para grabar, otros simplemente se quedaban en silencio, conmovidos por la escena. Canelo Álvarez, el campeón del pueblo, acompañando a una mujer mayor, harapienta como si fuera su madre. Pero no era su madre, era algo más profundo, era su maestra, y en su corazón seguía siendo la mujer que lo había salvado. En silencio, «Vamos a sentarnos aquí un momento», dijo él, guiándola a una banca frente a la Plaza Tapatía. Ella apenas podía caminar bien. Sus piernas delgadas temblaban y su respiración se entrecortaba. Canelo la cubrió con su chamarra mientras le traían agua. Él no estaba solo. Sus asistentes comenzaron a rodearlo discretamente, pero él levantó la mano. No quería que la tocaran. No quería que la vieran como un caso de caridad. Esa mujer, para él,
era sagrada. ¿Desde cuándo está así, profe?, preguntó en voz baja, con una mezcla de rabia e impotencia. Ella tardó en responder. Miraba el suelo, como si le doliera hablar de su caída. Hace unos años me enfermé, me jubilé antes de tiempo. Pensé que con mi pensión me alcanzaría, pero subieron las rentas, luego se vino la pandemia, me sacaron del cuarto donde vivía, dijo con la voz apagada. Fui a tocar puertas, Saúl, muchas, pero nadie me escuchó. Él cerró los ojos. Las palabras pesaban más que cualquier golpe recibido en el ring. Usted me enseñó a no rendirme, a pelear, incluso cuando todo parecía perdido, dijo con firmeza. ¿Se acuerda cuando me sacaron de clase porque no llevaba cuaderno? Ella soltó una risa débil, empapada en melancolía. Claro que me acuerdo. Te fuiste llorando y al día siguiente llegaste con una bolsa de plástico y un lápiz prestado. Y usted me dejó pasar. Me dijo que lo importante no era lo que uno traía en la mochila, sino lo que uno tenía en el corazón. Ella asintió con los ojos enrojecidos. Siempre fuiste terco, pero noble. Yo sabía que ibas a llegar lejos, aunque nadie más lo creyera. Canelo sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de su niñez lo golpeaba con fuerza. Su madre esforzándose para darle algo de comer. Él vendiendo paletas en la calle. Las burlas, los empujones, los profesores que lo llamaban inquieto, problemático. Todos, menos ella. Nunca le di las gracias, profe, hasta ahora. Ella lo miró con ternura. No tienes que agradecerme nada, mijo. Tú solito te hiciste grande. Pero él sabía que no era cierto. Nadie se hace grande solo. Todos necesitan de una palabra, de una mano, de alguien que vea en ellos lo que el mundo ignora. Y para él, esa persona había sido ella. ¿Dónde duerme ahora?, preguntó con el ceño fruncido. A veces en los portales, otras veces cerca de la estación. Hay una señora que me deja dormir en el patio cuando no llueve. No es mucho, pero ya me acostumbré. Canelo apretó los puños. La palabra acostumbrarse le dolía más que cualquier otra. No era justo, no para ella, no para alguien que dio su vida por enseñar, por formar generaciones. No para alguien que había creído en él cuando todo el mundo lo juzgaba por su pelo rojo y su forma de hablar. Esto se va a acabar hoy mismo, profe. Yo me encargo. Ella lo miró confundida. ¿A qué te refieres? A que usted no va a volver a dormir en la calle ni un solo día más. Se acabó esa historia. Y no solo eso. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho. Ella quiso protestar, pero su voz se quebró. No era falsa modestia, era dolor real, humillación acumulada. Pero en ese momento, las cámaras ya estaban lejos. La gente empezaba a dispersarse, y solo quedaban ellos dos. Otra vez, como hace tantos años, cuando él llegaba a clase con los ojos hinchados y el estómago vacío. Canelo se puso de pie, sacó su teléfono, marcó, dio instrucciones rápidas y luego volvió a verla. Vamos, profe, hoy empieza otra historia para usted. Ella lo miró como si no pudiera creerlo, como si estuviera soñando, pero era real. Él la ayudó a levantarse, la tomó del brazo, y juntos comenzaron a caminar hacia donde los esperaba un coche discreto. Él abrió la puerta y la ayudó a subir con cuidado. Y aunque el mundo aún no sabía lo que iba a pasar, Canelo sí, ya lo había decidido. No iba a descansar hasta devolverle a esa mujer todo lo que ella le había dado, porque los verdaderos campeones también se arrodillan ante quienes les enseñaron a levantarse. El trayecto en coche fue silencioso al principio. Canelo miraba por la ventana, mordiéndose el labio inferior, procesando todo lo que había escuchado. La ciudad seguía su ritmo allá afuera, sin saber que algo profundo estaba ocurriendo dentro de ese vehículo. A su lado, la profesora Lidia miraba sus manos con nerviosismo, como si no supiera en qué momento empezó a perderlo todo. Llegaron a un hotel discreto, limpio, de buen nivel. Nada lujoso, pero con la calidez que se merecía. Canelo pidió privacidad total.
Sus asistentes ya estaban preparados. Habían dispuesto una habitación para la profesora, ropa nueva, alimentos calientes y una enfermera de confianza esperándola para una revisión general. Pero antes de subir, él le pidió algo. «Profe, quiero escuchar su historia completa. Si usted me deja». Ella dudó unos segundos. Lo miró con esos ojos cansados y asintió. Bajaron del coche y se sentaron en una terraza tranquila, bajo un árbol que daba sombra. Después de jubilarme, pensé que me iba a ir bien. No tenía lujos, pero tampoco deudas. Me alcanzaba para la renta y para mis medicamentos. Pero un día subieron la renta del cuarto donde vivía. Luego se enfermó mi hermana, la que vivía en Tepatitlán, y gasté todo en ir a cuidarla. Murió a los 3 meses. Cuando volví, mis cosas ya estaban en la calle. Canelo escuchaba sin interrumpir, su mandíbula apretada, su mirada fija en ella. Intenté pedir ayuda en la escuela donde trabajé, pero ya no quedaba nadie de mi generación. Nadie me conocía. Me dijeron que dejara mis datos, que verían qué podían hacer. Nunca me llamaron. Fui al DIF, fui a asociaciones, hasta fui a una iglesia donde daban comida. Pero me dijeron que solo daban a personas registradas. ¿Y sus alumnos? ¿Nadie la reconoció? Ella negó con la cabeza. Muchos se fueron, otros hicieron su vida. ¿Quién se va a acordar de una maestra pobre? Yo sí, dijo Canelo firme. Ella bajó la vista. A veces, Saúl, no es solo la pobreza lo que duele, es la invisibilidad, sentir que pasas junto a cientos de personas y que para todas no existes. Canelo cerró los ojos. Esa frase se le clavó como un gancho directo al corazón, porque él sabía lo que era eso. Lo vivió de niño, caminando entre mercados, vendiendo lo que podía, siendo ignorado, menospreciado, pero él tuvo una salida, el box. Ella, en cambio, se quedó atrapada. ¿Alguna vez pensó en rendirse?, preguntó con voz baja. Muchas, respondió sin rodeos, pero siempre recordaba a mis alumnos, a ti, a esos momentos donde creía estar cambiando una vida. Eso me daba fuerza, pues ahora me toca a mí cambiar la suya. Ella lo miró sorprendida. Saúl, yo no quiero causarte problemas. ¿Problemas? Usted me ayudó cuando no tenía nada, ni papeles, ni respeto, ni amigos. Me defendió de otros maestros, me dio comida escondida. ¿Sabe lo que es eso para un niño? Las lágrimas corrieron por el rostro de la maestra, pero esta vez no eran de tristeza. Era algo más profundo, una mezcla de alivio, incredulidad y dignidad que empezaba a volver a su rostro. Canelo se levantó y la invitó a subir. Entraron al hotel. En el lobby, todo se detuvo por un segundo cuando la vieron entrar del brazo del campeón. Nadie dijo nada, pero las miradas hablaban, y por primera vez en años, ella no bajó la cabeza. La enfermera la recibió con ternura, la acompañó a la habitación, donde ya la esperaban unas batas limpias, zapatos cómodos, comida casera caliente y una carta escrita a mano. Gracias por haber creído en mí cuando yo no creía en nadie. Hoy usted no está sola. Hoy yo estoy aquí. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó Lidia con la carta entre las manos. Sí, y es apenas el principio. Esa noche, Canelo no regresó a casa. Se quedó en el hotel, pendiente de su maestra. Ordenó que nadie hablara con la prensa. No quería que esto se volviera un espectáculo. No era caridad, era justicia. Mientras tanto, en su mente, un plan empezaba a tomar forma. No bastaba con darle un techo, no bastaba con salvarla del frío. Él quería que el país entero supiera quién era esa mujer, porque si él era el campeón que todos celebraban, era gracias a ella. Y no iba a descansar hasta que el mundo lo supiera. A la mañana siguiente, Guadalajara despertó como cualquier otro día, pero dentro del hotel algo estaba cambiando. La profesora Lidia abría los ojos en una cama cálida, con sábanas limpias y olor a lavanda. Hacía años que no sentía el descanso verdadero. Una enfermera le había revisado la presión, los niveles de glucosa y le dejó una bandeja con pan, fruta y café caliente.
Tocaron la puerta suavemente. «Profe», dijo una voz que ella reconoció de inmediato. Saúl entró con una sonrisa discreta y una bolsa en la mano. «Le traje esto», dijo, entregándole una blusa sencilla, un pantalón de tela cómoda y un par de zapatos nuevos. «Hoy quiero que venga conmigo a un lugar especial». «¿A dónde vamos?», preguntó ella, algo nerviosa. «A donde usted merece estar desde hace mucho». La ayudó a cambiarse, con respeto y paciencia, no como un favor, sino como quien devuelve una deuda del alma. Al salir del hotel, un chofer ya los esperaba. El camino fue corto. Apenas unos minutos después, llegaron a una explanada donde se levantaba una escuela recién remodelada. La profesora miró por la ventana y frunció el ceño. «¿Qué hacemos aquí? Espere y verá». Cuando bajaron del coche, decenas de personas ya los esperaban. Alumnos, maestros, directores, vecinos. Algunos habían sido convocados por el propio Canelo. Otros llegaron por el rumor que empezó a correr desde la noche anterior. Pero nadie sabía realmente lo que iba a pasar. Frente a la entrada de la escuela había una manta colgada con letras grandes. Homenaje a la profesora Lidia Rodríguez, formadora de generaciones y ejemplo de vocación. La mujer se quedó inmóvil. Sus ojos recorrían cada palabra, como si no creyera lo que estaba viendo. «¿Esto es para mí?», preguntó con voz temblorosa. Canelo la tomó de la mano. «Claro que sí, y apenas empieza». Una maestra joven se acercó con un micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar frente a todos. «Hoy tenemos el honor de recibir a una maestra que dio su vida por la educación, que tocó corazones con palabras de aliento, que creyó en sus alumnos más allá de las calificaciones. Hoy, gracias a su exalumno Saúl Álvarez, reconocemos públicamente a una mujer que nunca debió haber sido olvidada». La multitud aplaudió, algunos lloraban, otros se acercaban con respeto. Exalumnos que ahora eran adultos se presentaban uno por uno. «Yo fui su alumno en 4º grado. Usted me enseñó a leer bien. Gracias a usted, soy maestro también». Lidia no podía con tanto. Su cuerpo temblaba. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Pero su espalda estaba recta, su mirada alta, como si la dignidad que le habían arrebatado durante años volviera a ocupar su lugar. ¿Se acuerda que me decía que un campeón no es quien gana más peleas, sino quien pelea por los demás? Le dijo Canelo acercándose al micrófono. «Pues hoy quiero decirle frente a todos que usted es mi campeona y quiero que el país lo sepa». Una pantalla gigante se encendió. Un video comenzó a proyectarse con imágenes de su aula, testimonios de exalumnos, fotos antiguas y al final un mensaje de Canelo. «Sin usted, yo no estaría aquí. Gracias por ver en mí lo que nadie más quiso ver. Este homenaje es suyo. Su historia merece ser contada». La multitud se puso de pie. El aplauso fue tan fuerte que se escuchó hasta la calle, y entre ese mar de palmas, la profesora Lidia sonreía por primera vez en mucho tiempo, no con una sonrisa tímida, sino con una que nacía del alma. Después del homenaje, Canelo la llevó a conocer su nueva casa, una pequeña propiedad que había comprado para ella, amueblada con todo lo necesario, con un jardín lleno de bugambilias y un letrero en la entrada que decía: «Aquí vive una maestra, aquí nació un campeón». Ella no dijo nada al entrar, solo se sentó en el sofá y acarició los cojines, como si tocara un sueño. Luego volteó a ver a Canelo. «¿Por qué haces todo esto?». Él se encogió de hombros. «Porque usted lo haría por mí. Porque alguien tiene que hacerlo, porque no es justo que quienes nos enseñaron a soñar terminen olvidados». La profesora lo abrazó con fuerza. No dijeron más, no hacía falta. A veces el silencio también tiene voz, la voz de los héroes que nunca piden reconocimiento, pero que lo merecen todo. La historia de la profesora Lidia se esparció por todo México en cuestión de horas. Aunque Canelo había pedido discreción, bastó que una sola persona compartiera el video del homenaje
para que la red se inundara de lágrimas, gratitud y rabia contenida. Miles de personas comentaban en redes sociales: esa profe fue como la mía, mi madre terminó igual, nadie la ayudó. Qué bonito gesto, Canelo. Esto sí es ser campeón. Pero mientras el mundo digital reaccionaba, la vida de la profesora Lidia estaba cambiando a una velocidad que ella jamás imaginó. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Por primera vez en años, tenía una cama suave, un baño caliente y, sobre todo, silencio. No el silencio frío de la calle, sino uno cálido, de hogar. Cada mañana, Canelo se aseguraba de que no le faltara nada. Le mandaba comida casera, visitas médicas y personas que la ayudaban a instalarse. Pero no solo quería comodidad para ella, quería propósito. ¿Se animaría a volver a una escuela, aunque sea como invitada?, le preguntó una tarde mientras tomaban café en su nueva cocina. Lidia rió con ternura. ¿A mi edad? ¿Quién me va a querer escuchar? Muchos, más de los que cree. Y no tiene que dar clases, solo contar su historia. Ella lo pensó en silencio. Nunca imaginó que su voz, tan ignorada en los últimos años, podría volver a tener valor. Está bien, lo haré. Canelo organizó una visita a una secundaria en Tlajomulco. Allí, decenas de jóvenes esperaban sin saber muy bien a quién iban a conocer. Cuando Lidia entró al salón, acompañada por el propio Canelo, los murmullos comenzaron. Pero en cuanto ella comenzó a hablar, todo se transformó. Contó cómo había crecido sin lujos, cómo decidió ser maestra porque alguien la salvó de niña, y cómo años después, uno de sus alumnos se convirtió en campeón mundial. Pero para mí, él ya era campeón desde niño, dijo con voz firme, porque nunca dejó que lo trataran como basura. Y eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Nadie tiene derecho a decirles que no valen. Al final, todos se pusieron de pie. Una chica llorando le pidió un abrazo. Un chico le dio las gracias por sus palabras. Y al fondo, Canelo la observaba con los ojos brillando. Esa noche, al regresar a casa, la profesora encontró algo sobre su mesa. Era un sobre con una carta escrita a mano y una llave dorada. Profe, esta casa no es un regalo, es una promesa. Usted me enseñó a creer en mí cuando yo era solo un niño pelirrojo al que nadie respetaba. Esta llave es simbólica. Abre no solo esta puerta, sino la memoria de todos los que fuimos salvados por una voz como la suya. Le debo mucho más de lo que podré pagarle jamás, pero empezaré por aquí. Con gratitud eterna, Saúl. Ella se quedó sentada por un largo rato. Leyó la carta una y otra vez. Luego caminó hasta la ventana, abrió las cortinas y miró el cielo. El sol se escondía entre nubes naranjas y por primera vez en años sintió que el mundo le sonreía otra vez. Pero Canelo no había terminado. Organizó una ceremonia más. Esta vez más grande, invitó a periodistas, autoridades, exalumnos y transmitió todo en vivo. Frente a una explanada llena, tomó el micrófono. No basta con rescatar a una maestra, no basta con una casa o un homenaje. Lo que quiero es que esto no le vuelva a pasar a nadie, que ninguna profesora, ningún maestro que dio su vida por este país termine en la calle, ignorado. Hoy anuncio que, en honor a la profesora Lidia, nace una fundación, Voces que Enseñan. Vamos a apoyar a maestros jubilados que estén en situación de abandono, porque un país que olvida a quienes enseñan está destinado a fracasar. La ovación fue inmediata. Gente de todo el país comenzó a donar. Se formaron redes de apoyo. Se crearon listas de maestros olvidados. Y en el centro de todo estaba ella, Lidia Rodríguez, la maestra que una vez creyó en un niño inquieto y que sin saberlo plantó la semilla de un campeón. Después del evento, mientras todos aplaudían, Canelo se acercó y la abrazó. Ve, profe, siempre tuvo razón. Las palabras pueden cambiar el mundo. Ella le respondió con una sonrisa cansada pero feliz. No son las palabras, Saúl, son los actos.
Y tú los has hecho valer. Y ahí, entre micrófonos y aplausos, sin cámaras que los enfocaran, ella le susurró al oído algo que él jamás olvidaría. Ahora sí, puedo dormir tranquila. Ya no me siento invisible. Y Canelo, con los ojos húmedos, supo que todo había valido la pena. Pasaron algunas semanas desde aquella ceremonia que conmovió a todo México. La historia de la maestra Lidia no solo había tocado el corazón de millones, también había encendido una conversación nacional. En cada rincón del país se hablaba de ella, de su lucha silenciosa, de los años que pasó sola y de cómo un solo gesto, una decisión nacida del corazón, cambió su destino para siempre. Pero para Canelo, eso no era suficiente. Una mañana se presentó en la casa de Lidia sin anunciarse. Llevaba en las manos una caja envuelta con papel de regalo azul cielo. Ella abrió la puerta, sorprendida. ¿Otra sorpresa?, preguntó sonriendo. «La última», dijo él. «Lo prometo». Ambos se sentaron en la sala. Ella abrió la caja con cuidado y encontró dentro un cinturón dorado. No era de boxeo, era simbólico. Un diseño especial con una placa que decía «Campeona de la vida, maestra Lidia Rodríguez». Ella se quedó muda. Tocó el cinturón con las yemas de los dedos, como si fuera algo sagrado. No puedo aceptar esto». «Sí puede, porque usted me enseñó que los campeones no siempre están en el ring, a veces están en salones sin ventanas, en escuelas sin recursos. A veces no levantan trofeos, sino niños. A veces no se llevan medallas, se llevan cicatrices. Y usted, profe, tiene todas las marcas de una verdadera campeona». Ella lo abrazó fuerte, no como una mujer mayor agradecida, sino como una madre que finalmente había sido reconocida por su hijo del alma. Esa misma tarde, Canelo organizó una pequeña reunión con algunos medios. Esta vez no era para hablar de box, era para hablar de legado. Frente a las cámaras, dijo algo que quedó grabado para siempre. «Yo he ganado muchos títulos, he peleado en muchos países, pero nada, absolutamente nada, se compara con ver a mi maestra sonreír otra vez. Ella me enseñó a levantarme y ahora me tocó a mí hacer lo mismo por ella. Si tú tienes a alguien que te ayudó cuando nadie más lo hizo, búscalo, agradécele, porque el éxito no sirve de nada si no regresamos al origen». Las palabras se viralizaron. En redes sociales, miles comenzaron a compartir historias de sus propios maestros. Algunos reencontraron a los suyos. Otros comenzaron campañas de ayuda para profesores jubilados. El nombre de Lidia Rodríguez se convirtió en símbolo de resistencia, de vocación, de dignidad. Pero más allá del reconocimiento, algo cambió en el interior de Canelo. Una tarde en su gimnasio, mientras entrenaba solo, se detuvo frente al espejo, se quitó los guantes, respiró hondo y recordó aquellos días en que llegaba golpeado por la vida, con el estómago vacío y el corazón inquieto. Recordó esa voz que le dijo una vez: «Tú no naciste para quedarte tirado, tú naciste para pelear». Y supo que lo había entendido mal durante mucho tiempo. Pensó que pelear era golpear más fuerte, entrenar más duro, resistir más. Pero ahora entendía, pelear también es cuidar, es devolver, es defender a quienes nos dieron lo más valioso, una oportunidad. Una semana después, visitó otra escuela en Zapopan, esta vez sin cámaras. Solo llegó, se sentó con los niños y les contó su historia. Pero no habló de campeonatos, habló de una mujer que lo salvó con palabras, habló de cómo una sola persona puede encender la chispa de un destino. Y al final, dejó una frase escrita en el pizarrón: «Ser grande no significa ser famoso. Ser grande es nunca olvidar de dónde vienes». La profesora Lidia, mientras tanto, continuó dando pequeñas charlas. Su salud mejoró notablemente. Incluso comenzó a escribir un libro de memorias, apoyada por la fundación que Canelo impulsó. Recibía cartas de niños de todo el país. Le enviaban dibujos, le contaban sueños, y ella respondía, uno por uno, con esa calidez de siempre.
En su nueva casa tenía un pequeño jardín donde regaba plantas cada mañana, y colgado junto a la puerta, enmarcado con orgullo, estaba el cinturón dorado que decía, campeona de la vida. Porque en un mundo donde tantos se olvidan de los que los formaron, un hombre decidió arrodillarse ante su pasado, y al hacerlo, se convirtió en algo más que un boxeador. Se convirtió en leyenda, porque los verdaderos campeones también lloran, también abrazan, también agradecen, y cuando lo hacen, cambian el mundo.